Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spyre, el superhéroe del Barça que no sirve para nada, y hoy menos porque voy a estar hablando del Manchester City y el Manchester United, el derbi de la ciudad de Manchester, que verdaderamente es como... Imaginaros que mañana viene un jeque árabe, compra el español ficha al mejor entrenador del planeta, ficha al mejor 9 del planeta, monta un equipo de ensueño, viene al campo del Barça. Bueno, no, viene a nuestro campo. No, perdón. Nosotros vamos a su campo, perdón. Vamos al campo de Cornellá y nos mete un 6-3 maquillado. Era un 6-1, un 6-2, con un penalti regalado al final de todo. Una paliza que le ha metido el Manchester City al Manchester United, épica, con hat-trick de Haaland y hat-trick de Foden. O sea, increíble. Los dos jugadores estos, los jóvenes... pero no se explica la victoria, no se explica solo por Haaland y por Foden, se explica porque el Manchester City le ha dado un puto repaso al Bayern de Múnich, porque Guardiola es un puto genio. Y mira que Ten Hag es un buen entrenador, pero es que el equipo y el trabajo que se viene haciendo en el Manchester City con Quique Begiristain, con Ferran Soriano y con Pep Guardiola, pues evidentemente está dando unos frutos brutales. Pensar una cosa, esta gente que está dirigiendo el Manchester City, los teníamos a los tres en el Barça. Teníamos a Ferran Soriano, teníamos a Quique Begiristain y teníamos a Pep Guardiola. Estos tres tíos podrían haber seguido una década y más en el Barça si las condiciones hubiesen sido propicias, si Rosell y Bartomeu hubiesen sido tíos de club y hubiesen mantenido a estos genios que están llevando al Manchester City a cuotas de competitividad espectaculares, y sin embargo, pues están en el Manchester City levantando un equipo que no era nadie, y que poco a poco, con buen trabajo, entre Chiqui y Ferran Soriano lo han ido levantando hasta que han culminado su obra maestra fichando a Guardiola, y al final han culminado su obra maestra fichando a Erling Haaland. Partido increíble del noruego, partido increíble de Foden, partido increíble a nivel grupal, baño táctico y futbolístico al Manchester United, que es un histórico y que tiene un muy buen entrenador, pero evidentemente tiene todavía una plantilla un poquito deficitaria, a pesar de los fichajes, a pesar de Casemiro, a pesar de Anthony, a pesar de Martial, a pesar de su puta madre. El Manchester United sigue siendo una pequeña caricatura del Manchester United que tradicionalmente en los años 80 y 90 y primera década del 2000, pues era un equipo temido, era un equipo importante, y ahora es un equipo bastante disminuido, que no está en Champions y que recibe este tipo de palizas en el campo de su rival histórico, que tradicionalmente este rival histórico era el comparsa, era el Español. O sea, era el equipo que estaba ahí de actor secundario para recibir las tundas del Manchester United. Bueno, pues esto está cambiando. ¿Y cómo está cambiando? ¿Cómo se le ha dado la vuelta a este Manchester City, que se está convirtiendo auténticamente en una máquina de matar con este Haaland que lo mete todo? O sea, mete la pierna y mete goles todo el tiempo. No hay mucho más que decir, excepto que quiero hacer una reflexión. La primera reflexión es justamente el hecho de que los cerebros que han llevado al Manchester City a estar donde está eran cerebros del Barça. Era el modelo Barça. El modelo Manchester City era el modelo Barça. Este modelo se tenía que haber cuidado y haber blindado, igual que el Bayern de Múnich se blindó con sus figuras, con Rummenigge, con Kahn, con el otro y tal, y son siempre la gente que lleva el club, que lo gestiona y que mantiene un mínimo nivel competitivo. El Barça tenía esta oportunidad de tener a gente ultra competente, ultra inteligente. Ferran Soriano, Quique Begiristain, este trío, los tres mosqueteros y Pep Guardiola, los teníamos aquí, tíos. Los teníamos aquí. El Barça había hecho lo más difícil, que era tener una gerencia deportiva e institucional brutal con estos tres tíos. El CEO sería Ferran Soriano, Quique Begiristain, el director deportivo, y Pep Guardiola, el entrenador / director deportivo, junto con Chiqui. Nos los cargamos. Directamente vino Rosell, no le gustó la herencia de Laporta a pesar de lo bien que había funcionado, y nos cepillamos gente que tenía talento, que sabían lo que hacían, que eran jóvenes, que tenían todavía muchísimo recorrido, porque fijaros que se fueron en 2011, 2012, y el Barça deambulando, cada vez yendo a peor, cada vez a peor, cada vez a peor, y el Manchester City cada vez a mejor, cada vez a mejor, cada vez a mejor. El Barça ya había hecho lo más difícil en 2012. Si se hubiese mantenido a Guardiola, Ferran Soriano y Quique Begiristain, el Barça ahora mismo no habría pasado por lo que ha pasado, y vete tú a saber cuántas otras Champions, habiendo tenido a Messi, no habríamos ganado gracias a este equipo directivo,
al mando de las operaciones deportivas del FC Barcelona. Ojo el número de ligas y el número de Champions que se podrían haber ganado con esta gente y que se escapó pues por una muy mala gestión. Segundo, muy importante. El otro día Erling Haaland, que yo tenía mis dudas de la relación que tenía Haaland con Guardiola. Yo pensaba que se llevaban como el culo. Había visto algunas sustituciones de Haaland y cómo Guardiola iba como a zarandearle y como que Haaland ponía cara de asco, casi de aparta, muñeco, ¿qué coño haces? ¿Sabes? Tipo como un tío que como casi pensando, ¿qué plasta es este tío, coño? O sea, ¿qué entrenador más plasta, ¿sabes? Bueno, esta era la sensación que yo tenía, que la relación Haaland-Guardiola no era buena. Sin embargo, el otro día Haaland hizo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención, porque decía, alabando a Guardiola, decía que era increíble como entrenador porque siempre les decía lo que iba a pasar en cada momento de un partido y siempre pasaba lo que decía Guardiola. Era casi como que Haaland estaba diciendo, este tío predice el futuro, es un visionario, o sea, él me dice lo que va a pasar o nos dice lo que va a pasar en el partido, joder, y pasa lo que ha dicho que él decía que iba a pasar. Y entonces esto dice que es increíble, que no lo había vivido con ningún entrenador, que es la hostia y que no entiende cómo puede ser. O sea, como que está sorprendido de ver cómo un entrenador le dice lo que va a pasar en el terreno de juego y pasa. Bueno, y entonces yo le quiero decir aquí a Haaland una cosa muy interesante. Guardiola no sabe lo que va a pasar. Guardiola lo que pasa es que estudia la estadística del equipo rival, entiende los tiempos del partido a base de estadística, estudia esos datos y entonces cuando habla con los jugadores sabe exactamente cómo tratar ciertas fases del partido porque ha entendido los números del rival. Esto es una cosa que parece una idiotez, pero es una cosa crítica. No es solo... Y cuidado, porque aquí esto pasa mucho cuando hay números de por medio, ¿eh? Que hay gente que tiene números delante y te dice, los números no mienten. No, señores, los números no mienten. Mienten la interpretación, miente el análisis. O, para no decir que se miente, hay gente que sabe interpretar mejor los números que otros. Hay gente que delante de unos números sacan unas conclusiones y hay gente que con los mismos números sacan otras conclusiones. Esa es la diferencia entre un buen analista y un mal analista. Que los números son los mismos, pero la interpretación de los mismos no es la misma. Y esto es lo que tenéis que aprender cuando oigáis a alguien que se apoya en los números para daros una verdad absoluta, tener en cuenta que según qué números os esté dando, pueden tener interpretación, más de una. Y aquí la cuestión no es qué interpretación es mejor o peor, porque todas pueden llegar a ser válidas, sino quién se acerca más con su interpretación a la realidad que dictan esos números. ¿Vale? Hay números muy fáciles, 2 y 2 son 4, hay una interpretación posible, hay 2 manzanas aquí, juntas forman 4. Muy bien. Esto es un número que ahí rara vez habrá una pelea con esto. Pero cuando hay números más complejos, cuando hay estadísticas un poquito más completas, cuando hay toma de decisiones a la hora de qué números interpretar y cuáles dejar fuera, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, si yo comparo los últimos 20 partidos de Valverde con los de Koeman, ¿por qué los últimos 20? Explícanos por qué has elegido ese corte temporal. Porque claro, yo puedo coger otro corte temporal y quizá el análisis es otro. Entonces, ¿cuál está bien hecho? ¿Tu corte temporal o el mío? Claro, pues no, quizá lo mejor es que busques cortes temporales equivalentes, no los que te da la gana, no el corte temporal que te da el discurso que tú ya quieres, que ya tienes precocinado, que ya tienes en tu cabeza y has ido buscando en los diferentes momentos temporales dónde encuentras esos números que validen tu teoría. Entonces, claro, eso es hacer trampa en el fondo, ¿no? Tú tienes que encararte los números con la cabeza en blanco, a ver, y luego verlos e interpretarlos. Lo que hace Guardiola es que a Guardiola le dan una serie de números con respecto a los rivales y Guardiola saca la conclusión y la interpretación que le permite hacer ver que sabe lo que va a pasar en el futuro. Y esto es una cosa que se lo digo a Haaland y se lo digo a cualquiera, para que no es que sean adivinos, es que hay entrenadores que saben leer muy bien los números del rival y saben interpretar un poco por dónde va a ir el partido. En cualquier caso, estamos hablando de un Manchester City superlativo, con un entrenador superlativo, con una plantilla superlativa que juega con una facilidad y una fluidez brutal y que evidentemente yo creo que este año en la Premier va a arrasar porque solo le faltaba a esa fluidez que ya tenía el año pasado que Foden tuviera un año más de experiencia, porque Foden es el Pedri del Manchester City y solo faltaba que ficharan a Haaland y que ya estamos viendo lo que está pasando con Haaland. O sea, la adaptación de Haaland no es una adaptación tipo, bueno, igual que Lewandowski. Hay jugadores, esta es la gracia, ¿no? Que dices, hay que darle tiempo, hay que no sé qué. Vale, yo le doy tiempo, depende de lo que haya costado. Yo le voy a dar tiempo a Kessie, porque ha costado poco, 0, nada. Le puedo dar tiempo, vale. Ahora, un tío que ha costado 70 millones de euros, yo no le doy ni 3 semanas. O sea, eso es un tío de rendimiento inmediato. Si no, ¿qué hacemos? Claro, me diréis, ¿y entonces Ferran Torres? Sí, Ferran Torres haga una pequeña excepción. Y es correcto. Y quizá
estaría siendo injusto con mi análisis porque Ferran Torres costó 55, tendría que haber dado un rendimiento inmediato. Quizá en algún momento me tendré que comer mis palabras y pedir, no disculpas, pero decir me equivoqué, porque no, o sea, no te voy a pedir siempre que me equivoco disculpas, porque hay veces que me equivoco y no es con mala leche, con lo cual tampoco, o sea, tengo derecho a equivocarme como tú y como cualquiera. Pero sí que es verdad que si Ferran sigue por esta línea, evidentemente empezaré a pensar que hubo un error de fichaje grosero. Pero veremos a ver cómo evoluciona Ferran Torres en los próximos partidos, porque sí que es verdad que ha empezado la temporada muy mal. Este vídeo no era para hablar de Ferran Torres, era para hablar de Manchester City, de Haaland y de pensar que el Barça podría haber estado en una posición deportiva muy interesante, que podríamos tener a Guardiola de entrenador, a Chiqui Beiristán y a Ferran Soriano, y que quién sabe si con esa estructura deportiva Haaland no hubiese elegido venir al Barça, y quizá el Barça no tendría tampoco ni siquiera los problemas económicos que está teniendo. Una pena que el Barça, que Rosell y Bartomeu desmantelaran algo que en lo que se había acertado, en lo que Laporta había acertado y que estamos viendo que funciona en el Manchester City. Es una auténtica pena, por no decir una auténtica aberración de esta gente. Señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparkle. Hasta la próxima.